Entonces, el tema es que si nos podemos, o sea, si nos miramos internamente, si podemos decir que hemos logrado algún cambio en nosotros. Esa es la pregunta. ¿Hemos logrado algún cambio mirándonos internamente o no? Normalmente sí, ¿verdad? Entonces, el- la pregunta, el tema es de gran importancia porque, bueno, por varias razones, pero eh, primero que nada, porque nosotros deberíamos vernos como lo que somos verdaderamente, como seres espirituales. Y en esa conciencia, ¿verdad? Pues la característica de un ser espiritual normalmente es muy diferente al estado al cual hemos llegado, que nos ha traído sufrimiento y nos sigue dando sufrimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero entonces, la idea es como tener nosotros mismos una, digamos, como un retrato de cómo seríamos eh, si estuviéramos llenos de virtudes, digamos, o elegir algunas virtudes, ¿verdad? El amor o la paz o la paciencia o la tolerancia o el respeto, bueno, son muchas virtudes, ¿verdad? Entonces, eh, tener como, como constantemente, bueno, no es 24 horas, digo, pero no olvidar ese retrato, vernos como un artista ve su obra, ¿verdad? Sin haberla hecho, ¿verdad? Una escultura, por ejemplo, el artista ya la tiene aquí, nada más reúne los materiales y la hace, ¿verdad? Vernos así, tener esa foto de nosotros internamente, de cómo sería yo si fuera una persona completamente tolerante, por ejemplo. ¿Cómo sería yo si fuera una persona paciente? Si fuera respetuosa siempre, no a veces, no, no dependiendo de quién tenga al frente, no, siempre respetuosa, siempre, eh, digamos, tranquila, pacífica, ¿verdad? Ese tipo de retrato, tenerlo al frente, ver cómo serían mis relaciones con las personas, con cualquier persona, si yo tuviera esas virtudes o esa virtud, cualquiera que quiera yo, eh, digamos, practicar o cualquiera que quiera dejar salir de mí, ¿verdad? ¿Cómo sería yo? Entonces, eh, porque si yo tengo en mi conciencia eso, lo estoy recordando cada vez que pueda, le dedico un minutito, pues llega un momento en que logro tener un cambio en mí, porque probablemente va a ser muy diferente esa fotografía a lo que yo soy en la vida cotidiana, ¿verdad? Todos tenemos nuestros, nuestros defectillos favoritos, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta porque estamos tan habituados a ser así y creemos que eso está bien. Entonces, crear esa otra foto y tenerla ahí es de mucha utilidad, pero de verdad hacerlo, ¿verdad? No, no que, sí, bueno, sí, sí, ahí voy a ver, ahí cuando, tal vez el año entrante o algo así, ¿verdad? Y ese, ese cambio en nosotros mismos es lo que llamamos aquí autotransformación, ¿verdad? Y es sumamente importante. Y cómo, digamos, hay algunas cosas que son como esenciales en ese tema.
hay muchas cosas, pero hay algunos puntos, poquitos, que quiero mencionar, porque son muchísimos. Entonces, uno es, que es como muy importante, el número uno, que es que un cambio en mi actitud solo lo puedo hacer por la vía espiritual, nada más. No hay ninguna magia ni nada que logre un cambio así, solo la vía espiritual. ¿Por qué? Porque las virtudes, por ejemplo, las que me hagan falta, son cosas de origen espiritual, son divinas, ¿verdad? Entonces, eso, la vía de hacerlo es con la espiritualidad, no hay otra forma. Y ahora voy a mencionar algún otro, ¿verdad? Que es, eh, por ejemplo, ¿verdad? Debe haber en mí una actitud de misericordia hacia mí, ¿verdad? Hacia mí. Ahora voy a explicar cómo o por qué, ¿verdad? Yo debo verme con una actitud de misericordia. Por ejemplo, el Ser Supremo, Dios, el Padre, es misericordioso. Y lo que pasa es que tiene misericordia por todo, porque es un ser perfecto. No puede, ¿verdad? No puede salir algo imperfecto de un ser perfecto, ¿verdad? Y los seres humanos tenemos a veces misericordia por este y este y este, pero por el otro no, porque por ese tengo, digamos, resentimientos, rencores, rechazos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que somos normalmente. Tampoco nos damos cuenta. No es con intención, ¿verdad? Son hábitos que tenemos muy arraigados. Entonces, eh, digamos, las vibraciones de Dios, la energía de Dios hacia los seres humanos son puras, ¿verdad? No, no dice, no, yo voy a tener misericordia por este, pero este me cae mal, no, ¿verdad? No es eso. Y además, no importa, no importa del todo cómo haya sido nuestro camino para recibir la misericordia de Dios. No importa cuántos pecados hayamos cometido en nuestra vida, no importa, ¿verdad? Esa es una diferencia muy grande, porque hemos sido desobedientes, por ejemplo, ¿verdad? En relación con lo espiritual. También hemos irrespetado las normas muchas veces, muchísimas. Y con esas actitudes nos hemos dañado nuestra propia vida. ¿Verdad? Eso es bastante fuerte. Nosotros mismos nos hemos hecho daño. Entonces, por eso decía al principio que es esencial hacer algo por nosotros mismos, ¿verdad? Y sin importar qué hayamos hecho en el pasado. No, no con el látigo, ¿verdad? Sino con un sentimiento de misericordia, donde haya amor por uno mismo, ¿verdad? Y otro aspecto importante es la relación con los demás, ¿verdad? ¿Cómo deben ser esas relaciones con los demás? Eh, Debo tener una relación, digamos, de respeto hacia los demás. Debe haber, digamos, dulzura. Debo hablar con dulzura, con suavidad hacia los demás, ¿verdad? No, o sea, tenemos que estarnos observando, ¿no?
porque como estamos acostumbrados a nosotros mismos, como somos siempre, entonces tiene que ser un proceso de consciente, ¿verdad? Yo tengo que verme conscientemente y ver dónde está mi debilidad. Entonces, de lo que se trata es de abandonar, dejar atrás para siempre, ¿verdad? Ese estado de caída que hemos estado recorriendo, ¿verdad? Que hemos estado teniendo, ese estado de descenso que hemos tenido. Porque, ¿por qué descenso? Porque un ser espiritual como nosotros tiene un origen divino, espiritual, y un inicio también elevado que se nos olvidó en el camino. Entonces, eh, siempre vamos a tener ese deseo de ser mejores, pero nada más el deseo llega hasta ahí, se queda a nivel de deseo, ¿verdad? No hacemos nada, nada más me gustaría ser así, pero nos quedamos ahí detenidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar ese estado de descenso porque si no lo paramos va a seguir, 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 seguir. Descenso, quiero decir, un estado de, digamos, de corrupción, ¿verdad? Con las salvedades que sea, pero es un estado de corrupción del ser humano. Entonces, hay que abandonar eso, ¿verdad? Porque, bueno, vemos la calidad del aire en el mundo, del aire de las situaciones, ¿verdad? Todas esas enfrentamientos, todo eso que pareciera no tener sentido, ¿verdad? Todo el daño, ¿verdad? De unos hacia otros. Es parte de eso mismo, ¿verdad? Es la corrupción que ha ido ocurriendo y que cada vez se va haciendo peor. Pero nosotros tenemos la oportunidad de detener eso, ¿verdad? Eh, Ustedes vienen aquí, meditan y escuchan y todos hacemos esfuerzo. Es una gran, eso es un privilegio, ¿verdad? Estar aquí ahora sentados, tranquilos, ¿verdad? No se puede hacer en todas partes. Entonces, ¿qué fue lo que nos hizo caer? Muchas cosas, pero elegí dos cosas que, que vi, que entre las cosas que nos hicieron caer hay dos que son la la atracción, ahora lo voy a ampliar, y la repulsión, dos cosas, ¿verdad? Entonces, que son como poderes en el mundo, ¿verdad? La atracción a muchas cosas. Cada uno tiene su atracción favorita, ¿verdad? Pero yo voy a mencionar solo algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el apego? El apego es uno de los vicios del alma, ¿verdad? ¿Qué es el apego? Es atracción, atracción hacia lo que sea, es decir, hacia digamos, la moda o los zapatos o las carteras o las chaquetas, no sé, son solo ejemplos, a las personas, a lo que sea, apego a lo que sea, ¿verdad? Entonces, si yo no mantengo eso o no lo puedo sostener hacia lo que estoy atraída, entonces me causa sufrimiento o no, ¿verdad que sí? Bueno, lo otro es la codicia. La codicia o la avaricia es un deseo, como una atracción hacia la riqueza,
la producción de dinero, ¿verdad? Tener cada vez más, aunque no pueda la persona, no importa, puede tener codicia, ¿verdad? Y se manifiesta de muchas maneras también, porque incluso si yo siempre estoy pensando en que, ay, yo debo comer así, así en un restaurante de lujo, por ejemplo, son solo ejemplos, ¿verdad? Entonces también tengo esa codicia por la comida, la bebida, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Es una actitud, ¿verdad? Que cada uno puede verse internamente, ¿verdad? O, por ejemplo, la ira, y algo que precede a la ira son sentimientos de odio, ¿verdad? Aunque sean por un tiempo corto, aunque sean no, no tétricos, ¿verdad? Pero hay sentimiento de odio antes de que la ira se manifieste, ¿verdad? Entonces, eh, y de ese sentimiento se producen rencores y resentimientos y celos, ¿verdad? Todo eso es horrible, ¿verdad? Es que como que nosotros, pero eso existe, sí, claro, que existe. Y entonces, en este caso, ¿qué da origen a todo esto de los celos y el odio y ¿verdad? La repulsión, ¿verdad? El rechazo, la repulsión en relación con otras personas, ¿verdad? Es que es muy serio, es muy grave, porque estamos hablando de relaciones humanas entre seres humanos, ¿verdad? Entonces, o el ego, la arrogancia, que está presente en todos, en mayor o menor grado, ¿verdad? Es uno de los vicios del ser humano que más cuesta eliminar completamente. Entonces, ¿qué es esa arrogancia, verdad? Es una combinación de atracción al propio ser, ¿verdad? Yo, o sea, ¿entendés? Y repulsión al otro, ¿verdad? A los otros. O sea, la persona ¿cómo es? Se coloca como en un pedestal a sí misma y ve a los demás así, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Yo estoy exagerando todo por si acaso, no sé, para que se entienda, ¿verdad? Claro que varía de una persona a otra, ¿verdad? Como todas las cosas de este estilo, ¿verdad? Hay personas que son más bravas que otras, otras que tienen más ego que otras. Todos, ¿verdad? Hay una diferencia. Entonces, el egoísmo también es de esa naturaleza, ¿verdad? Porque el egoísmo produce esto de en mí, yo tengo que conseguir todo lo que quiera yo para mí. Los demás que vean a ver, o sea, que se ahoguen. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo, para mí todo, ¿verdad? El egoísmo es así, es horrible. Eh, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay grados, ¿verdad? Hay unos especializados en una cosa y otros en otro, ¿verdad? Pero todos los seres humanos pasamos por eso, por todas estas cosas, ¿verdad? El ego, el apego, la arrogancia, o sea, el ego, la arrogancia, el, todo lo que es, ¿verdad? De esa naturaleza. Y entonces, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el hábito, cualquiera que sea la debilidad nuestra, cualquiera de esas cosas, lo único que produce en nosotros es sufrimiento, aún sin saber qué es, digamos, aunque yo internamente no lo tenga clasificado,
¿verdad? Aunque yo no sepa que mi actitud, la actitud X que tuve es arrogancia, o la actitud que tuve es egoísmo, aunque yo no sepa eso, digamos, ¿cómo se dice? Como, aunque no tenga el conocimiento de eso, de todas maneras me va a producir sufrimiento, de todas maneras. Es un resultado de mi acción, aunque yo todavía no haya reconocido que tengo ese defecto, siempre me va a traer sufrimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí hemos estado sufriendo mucho tiempo, ya, como que ya, suficiente, ¿verdad? Y sobre todo porque en el mundo en general eso va en aumento también, esa caída se va haciendo cada vez más pronunciada. Y de ahí la situación que existe en el mundo hoy. Y nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? No, no es que podemos tomar una nave e irnos a otra parte, no. Vivimos aquí y tenemos que, que ser felices aquí, nosotros, entender, entender el mundo, entender lo que pasa y poder nosotros crear en nosotros mismos un estado y una actitud positiva, entendiendo lo que pasa. Nosotros no podemos salir ahí afuera y cambiar a la gente, no, no podemos. Nadie puede cambiar a nadie, ¿verdad? Es el papel de cada uno. Pero sí podemos cambiar nosotros y tener una vida más agradable, más pacífica, más feliz, etcétera, viendo el mundo como está. Entonces, lo que pasa es que eh, si nosotros no nos quitamos eso, no nos liberamos de ese proceso de atracción y repulsión, ¿verdad? Que les había dicho. Entonces, si no logramos eso, no hay cambio en nosotros, no hay cambio. No, seguimos igual y seguimos de caída, bajando la escalera. Entonces, una cosa muy importante, bueno, esencial más bien, es que haya una conexión con el Ser Supremo. Eso es fundamental porque había dicho que la única vía para salir de ese tipo de situaciones es la vía espiritual y el único ser que puede ayudarnos en esto es el Ser Supremo, ¿verdad? Porque el resto de la humanidad pues no tiene la fuerza que necesitamos para hacer algún esfuerzo. Y esfuerzo no quiere decir algo que duela y que sea difícil y que, ¿verdad? No, es hacer algo simplemente que se llama así, esfuerzo, hacer algo. Entonces, eh, tener esa conexión o desarrollar esa conexión con el Ser Supremo es muy importante para poder recibir esa energía del Ser Supremo que nos da el poder interno para hacer cambios en nosotros mismos, ¿verdad? Y esa conexión, eh, esa conexión de amor con el Ser Supremo, eso se llama yoga, ¿verdad? La palabra yoga quiere decir conexión, nada más. Entonces, es muy común o más o menos común, que las personas digan que tenemos que llegar a ser como el Ser Supremo, que tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y lo dicen de buena fe, ¿verdad? Pero a veces no hay el conocimiento necesario para llegar a esa conexión y no hay el entendimiento necesario, ¿verdad? Entonces se queda como en eso, como
como en unas palabras bonitas y ya, nada más. Y ahí murió, ahí nació y ahí murió. Entonces, eh, un aspecto importante de lograr esa autotransformación, ¿verdad? De, de seguir ese camino, de realizar esa conexión con el Ser Supremo, etcétera. El resultado de hacer eso debería ser totalmente visible en nosotros. Es decir, no, no por, no por, como por mostrarlo simplemente, no, no. Tiene que ser visible. Si no, no hay transformación. Si no se ve, si no se ve en mis acciones, si no se ve en mis palabras, si no se ve en mi conducta de todos los días, si no se ve en todo lo que hago, entonces quiere decir que no ha habido. Sí, a eso me refiero con que tiene que verse, es decir, los demás tienen que notar que ha habido un cambio en mí para poder, ¿verdad? Para poder decir que hubo una transformación. O sea, por ejemplo, en un trabajo, el jefe es solo un ejemplo, ¿verdad? No estoy pensando en nadie en particular. El jefe le habla mal al personal, les grita, se burla, los ofende, los amenaza, etcétera, ¿verdad? Pero esa persona empezó a darse cuenta de eso, empezó a hacer un esfuerzo y cambió y después entonces las personas dicen, uy, vieras cómo ha cambiado fulano. Mira, antes era así y vieras ahora súper amable, respetuoso, quiere a todo el mundo, habla con dulzura, etcétera, ¿verdad? A eso me refiero, con que las cosas deben ser notables en uno, ¿verdad? Tiene que haber, no que yo lo haga como por mostrarme, no, sino que sea natural en mí el cambio. Ya yo no soy asá, ahora soy así. Sí, está bien, me explico, sí, está bien, ok. Entonces, por ejemplo, el conocimiento que imparte Brahma Kumaris aquí y donde sea, en sus cursos, especialmente en el caso de, del ser que somos, ¿verdad? Todo ese conocimiento de qué somos, eh, qué tipo de ser somos, etcétera, y acerca del ser supremo es esencial para poder empezar un cambio, empezar a caminar sobre ese camino espiritual que nos lleva a ser diferentes, porque todos queremos ser felices y no podemos a menos que hagamos esos cambios en nuestra actitud, en nuestras actitudes, ¿verdad? Como, es decir, si tenemos, digamos, con el conocimiento que nos dan aquí en los cursos, nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante. Primero, ¿en qué medida yo, el alma, estoy, por decirlo así, contaminada? ¿Verdad? Yo me doy cuenta en algún momento de qué grado de contaminación tengo. Eso es esencial, porque si no sé cómo lo combato, ¿verdad? Y también nos enseña ese conocimiento en la misma línea, qué tengo que rectificar y cómo, ¿verdad? Entonces, eso es tremendamente necesario y muy valioso, ¿verdad? Eh,
Hace un tiempo hicimos un ejercicio así como eh, de un ejercicio de silencio guiado y todo eso, para ver, para vernos nosotros mismos, ¿verdad? Como ir por etapas, ¿verdad? Viendo de tal año a tal año, bueno, eso me tocó hacerlo allá en la sede en India. Nos iban llevando así de la edad tal a tal edad, dónde estaba, con quién vivía, por qué prefería aquí a una persona y no a otra, cómo era mi carácter, ¿verdad? Como ir viendo todo el desarrollo de la personalidad a través del tiempo. Y entonces uno puede ver, porque normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Pero nos íbamos enfocando en ciertas cosas de la personalidad y uno va descubriendo, ¿verdad? Cosas. Hay defectos que son muy evidentes, entonces uno no tiene que hacer ningún ejercicio, están ahí en vivo y a todo color, pero hay cosas que son más sutiles y no sabemos, ¿verdad? No nos acordamos. Entonces, eh, fue muy valioso hacer algo así. Entonces, tenemos que aprender a cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Entonces, a cambiar la visión que tenemos normalmente, que es una visión de conciencia material, física, ¿verdad? Y cambiarla a una visión más espiritual de nosotros mismos. Necesita práctica, necesita ese yoga con el Ser Supremo, el silencio, para poder vernos internamente, entendernos y valorarnos, y entonces poder hacer cambios que sean permanentes y cada vez nos sintamos mejor, cada vez, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos también que observar es el amor por los seres humanos, por la humanidad, o sea, despertar eso, no, no pensando en personas concretas, no, la humanidad entera como humanidad, ¿verdad? Porque pues todos ellos y todas ellas son nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Todos son seres espirituales. Entonces, eh, tener esa actitud de querer entender a los demás, de, de poder dejar eso de la atracción, la repulsión y vivir con una actitud más serena, más dulce, más amable, primero con nosotros mismos, ¿verdad? Y como resultado, pues eso se va a reflejar hacia los demás también. O sea, como un resultado natural, digamos, si yo soy así conmigo, naturalmente voy a empezar a ser así con los demás también, ¿verdad? No quiere decir que yo vaya a salir del brazo con cualquier persona que ni conozco, no, no es eso. Pero tiene que haber amor por el ser humano, que, que de mí salgan cosas de esa naturaleza, porque lo que la vibración que sale de mí afecta todo lo que está a mi alrededor, afecta el ambiente, afecta a las personas que están ahí, todo, sin que yo diga nada. Es muy, ¿verdad? Es que es como somos, ¿verdad? Digamos, el alma es una energía, entonces lo que sale es energía y los demás lo sienten, no crean que no, ¿verdad? Si uno está enojado y así, casi, así como, casi pateando piedras, ¿verdad? Y llega a un lugar, la gente lo siente. O sea, no es que lo pueda describir y decir, ay, mira, esta persona, no, no, pero
siente una energía negativa sobre sí misma. Entonces eso, ¿verdad? Eso atenta contra la seguridad de los demás. Entonces, me parece que es muy necesario. Y ahora mismo más que nunca en este estado en que está el mundo, porque podemos compartir con los demás algo más dulce y amoroso y ayudar a otros a que se sientan mejor, a que tengan menos miedo, a que tengan menos desconfianza, ¿verdad? Como a crear atmósferas más seguras para todos los demás. Entonces eso quería compartir. ¿Está bien? Sí. ¿Y usted nos podría decir un poquito cómo ha hecho usted para tener la fuerza de mirarse al espejo? Porque a veces el ver De, defectos no es cosa fácil, ¿verdad? Es ver una parte oscura, fea de uno que uno tiene que trabajar, pero hay que tener esa fuerza. ¿Cómo ha hecho usted para mirarse y qué proceso ha hecho para lograrlo? bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay cosas que son como muy evidentes en uno, que uno las nota por la forma en que de expresarse y todo, inmediatamente uno hasta lo oye, ¿verdad? Hay otras que no, pero lo más evidente, eh, digamos que, bueno, no les voy a confesar cuál es, pero lo que hago es, yo he practicado eso que les decía al principio, ¿verdad? De verme, de estar en silencio y verme. ¿Cómo sería yo si, por ejemplo, fuera una persona absolutamente pacífica? ¿Cómo, cómo le hablaría a la persona que tengo al frente? ¿Cómo desarrollaría una conversación o una relación si fuera totalmente pacífica? Y si la otra persona tuviera alguna respuesta que tal vez no es de mi agrado, ¿cuál sería mi respuesta a eso? ¿Verdad? Bueno, entonces yo creo que debería, ¿verdad? Yo estoy en una conversación conmigo. Debería, una conversación silenciosa, ¿verdad? Porque después alguien oye y dice, ay, pobrecita, la perdí. ¿Verdad? Entonces, y sobre todo si uno ya está, ¿verdad? Entonces creen que está. Eh, yo probablemente me digo, debería guardar silencio, no responder a la otra persona algo que a mí no me gusta que ha dicho, sino voy a hacer el esfuerzo de guardar silencio para no generar una discusión o una, ¿cómo se llama? Sí, una discusión que puede ser muy negativa, termina uno peleando con alguien, ¿verdad? Esa es una cosa que hago, porque, bueno, ya pues conozco más o menos bien mis defectos, pero también he observado algo en mí que me ha servido de mucho. Cuando veo en una persona algo y desarrollo internamente un sentimiento crítico hacia esa persona, inmediatamente veo el problema en mí, ¿verdad? Estoy viendo en esa persona algo que yo tengo y por eso no me gusta. Entonces, eso lo he estado haciendo últimamente porque he notado ese aspecto silencioso de crítica, ¿verdad? No, en este momento no sé qué exactamente, pero, ¿verdad? No me gusta no sé qué, ¿verdad? Voy a inventar como, no me gusta cómo habla, por decir algo, o no me gusta tal cosa. Entonces, inmediatamente reacciono, ¿verdad? Y digo, ¿de ahí? ¿Qué le pasó, verdad? ¿Y usted cómo habla?
o cómo piensa, o todo lo que dice es así, perfecto, 100% paz, amor, dulzura, felicidad, ¿verdad? Eh, He aprendido mucho a hablar conmigo porque me ha sido de mucha utilidad. Entonces, también cuando a veces estoy así como un poco, digamos, como con las pilas bajas, digamos. Y entonces a veces me asomo al espejo y me digo, ¿qué le pasa? O sea, ay, ya, camine. Hablo en voz alta o me hago así. Entonces ya me da risa, ¿verdad? Es una tontería, ¿no? Pero me da risa, entonces como que se me quita, porque si no, el sentimiento sigue aumentando, 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 hasta que, bueno, no soy por naturaleza depresiva, pero puedo llegar, puedo llegar a eso, ¿verdad? Entonces lo interrumpo o si estoy así como con falta de energía, como así, entonces me levanto, vaya, vaya. Eh, una cosa que me ayuda mucho a superar eso y a entrar otra vez, ¿verdad? Son las plantas, por ejemplo. Claro, yo no voy a arreglar 10 macetas, no tengo tanta fuerza física, pero me digo, bueno, haces una, ok, y te vas a sentir bien, con energía otra vez, entonces me obligo a levantarme, voy, con solo acercarme a la planta, yo cambio porque me da miedo maltratarla, ¿verdad? O sea, con la energía que llevo de desgano, así como. Entonces, hago muchas cosas diferentes, pero me observo mucho y ya no tengo miedo de observarme, ya no tengo miedo de encontrar cosas que no son positivas en mí. Simplemente decido que algo voy a hacer con eso. Y otra forma que tengo es escribir una carta al Ser Supremo, decirle, mira, me está pasando esto y ya, porque escribir es como, para mí es como más preciso que simplemente tener una conversación, bueno, simplemente no, que tener una conversación de corazón a corazón con el Ser Supremo. Si yo escribo, tengo que fijarme en lo que escribo, ¿verdad? No voy a dejar vacíos, como tal vez con el pensamiento, sino que. Y me he encontrado cosas muy interesantes de los retiros. Yo guardo mucho de cosas que he escrito en los retiros, en ejercicios que nos han puesto, que nos han dirigido. Y me he encontrado cosas muy interesantes de lo que yo respondí para mí en ese caso. Y me gusta mucho encontrármelos porque como que, no sé, me hace feliz haber llegado a esa conclusión en ese momento y poder recordarlo y poder renovarlo también. Bueno, entonces meditamos. Voy hacia adentro de mí y me fijo en esa fotografía
de yo, el alma, llena de virtudes y de poder espiritual, me veo interactuando en algún ámbito que yo elija, sea de trabajo, sea en el hogar, en cualquier parte que yo elija, con las personas que elija, y observo mi interacción. Observo mi trato amable, respetuoso, con palabras dulces, con buenos deseos y sentimientos puros. Siento que hay paz en el entorno y hay cooperación de mi parte. Puedo observar también la reacción de la otra persona, tranquila, con una sonrisa. Ese es el retrato que quiero mantener internamente para recordar mi meta y poderla lograr. Con esa actitud
Llevo mi pensamiento hacia el Ser Supremo, el único que puede purificar lo impuro. Mi Padre y Madre, en cuya compañía me siento segura, protegida, amada. El Ser Supremo también es mi guía y me conduce por el camino correcto para alcanzar ese estado deseado de ser feliz. Esa compañía del compañero eterno me permite al fin encontrar lo que tanto he buscado y así poder llegar a estar libre de deseos, de cosas materiales y poder vivir en paz y felicidad. Shanti.